procesos espontáneos y entropía. En la naturaleza existen procesos que ocurren siempre. El hierro se oxida cuando está en el ambiente al aire libre. Un helado se derrite naturalmente a temperaturas mayores a 0 grados centígrados. El calor fluye desde un cuerpo de temperatura alta a un cuerpo de temperatura baja. El azúcar se disuelve fácilmente en agua. Estos procesos, donde el sistema evoluciona naturalmente sin ninguna intervención, se conocen como procesos espontáneos, los cuales tienen un sentido definido, es decir, ocurren en una sola dirección. Así, el proceso inverso nunca se da de manera natural. Un clavo oxidado nunca retrocede y vuelve como antes sin óxido. Un helado derretido no se congela naturalmente en temperaturas mayores a 0 grados. El calor nunca fluye naturalmente de una fuente fría de baja temperatura a una fuente caliente a temperatura alta. Y el azúcar disuelto en agua no se separa y vuelve a estar en las condiciones iniciales. Aquellas reacciones que ocurren en determinadas condiciones por sí solas se conocen como reacciones espontáneas. Entonces, en la naturaleza existen procesos que ocurren siempre y otros que no. ¿Qué determina que un proceso sea espontáneo? Podríamos decir que la disminución de la energía interna de un sistema, pues se ha visto que aquellas reacciones donde el cambio de energía interna disminuye, la reacción tiende a ser espontánea, es decir, aquellos procesos exotérmicos. Pero no es la respuesta a nuestra pregunta, porque en un proceso como la fusión de hielo, el cambio de energía interna del sistema es positivo, la energía interna aumenta y el proceso es espontáneo a temperaturas mayores a 0 grados centígrados y es un proceso endotérmico. Además, la expansión de un gas a temperatura constante es un proceso espontáneo y el cambio de energía interna es cero. Detallemos mejor el ejemplo de la expansión de un gas. Si tenemos un recipiente dividido en dos, en el lado izquierdo tenemos confinado un gas ideal a una atmósfera de presión. En el lado derecho hemos hecho el vacío. Cuando quitamos el separador entre los dos recipientes a temperatura constante, el gas se expande hasta que la presión alcance la mitad de la inicial. Como la temperatura es constante, el cambio de energía interna es cero, pero el gas se ha expandido espontáneamente. Consideremos ahora el gas como un conjunto de partículas y supongamos que podemos rastrear dos de esas partículas. Inicialmente se encuentran en el lado izquierdo del recipiente. Cuando se elimina el separador, existen 4 posibles arreglos donde se pueden distribuir las partículas. Y los 4 arreglos igualmente probables, debido al movimiento aleatorio de cada partícula. La posibilidad de encontrar cada partícula en el recipiente de la derecha es de 1/2 y que ambas partículas se encuentren juntas es de 1/4 y de encontrar las partículas como en el inicio es solo uno de los 4 arreglos. Entonces, podemos decir que el gas se expande debido a la tendencia de las moléculas a difundirse entre los diferentes arreglos que puede asumir. Y esa tendencia es gracias al aumento de aleatoriedad o de desorden de las moléculas. En la fusión de hielo, un sólido como el hielo, las moléculas se encuentran rígidas con poco movimiento en su posición. Al fundirse, las moléculas del líquido pueden moverse libremente. Por lo tanto, las moléculas en el líquido están distribuidas de forma más aleatoria con respecto al sólido. Considerando la dispersión de la energía en lugar de la materia, si tenemos un objeto metálico, una cuchara por ejemplo, que se encuentra con una temperatura de 80 grados centígrados, se encuentra caliente porque sus átomos oscilan vigorosamente. La temperatura del ambiente es más baja, es decir, la oscilación de los átomos es menor en comparación con la de la cuchara. La energía de la cuchara se transfiere al ambiente y en este caso existe una dispersión de la energía. Después de analizar un poco los ejemplos, podemos asumir
que la propiedad que determina que un cambio sea espontáneo es la tendencia de la energía y de la materia a dispersarse, y esa propiedad termodinámica es la que se conoce como entropía.